Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí hoy. Espero que estén teniendo un día maravilloso, rebosante de energía y buenas vibras. Si es la primera vez que se topan con uno de mis vídeos, un abrazo de bienvenida. Me llamo. Y aquí en este pequeño rincón digital, nos sumergimos en un poquito de todo, desde las últimas noticias del mundo del espectáculo, pasando por las tendencias más candentes en el universo de la belleza hasta sí, un chismecito sano porque a quien no le gusta un poco de eso de vez en cuando. Pero por encima de todo, lo que realmente nos apasiona es analizar a nuestras celebridades favoritas. Así que si este tipo de contenido resuena contigo, te invito a que te suscribas y actives la campanita. De esa manera, no te perderás ni uno solo de mis próximos vídeos. Hoy nos vamos a centrar en una actriz turca que estoy segura, conocen y adoran, la mismísima Demet Özdemir. Sí, esa misma, la reina indiscutible de las comedias románticas, la que nos ha robado el corazón una y otra vez con su innegable carisma y su desbordante talento. Sin embargo, hoy no vamos a hablar de sus personajes, esos que tanto nos hacen reír y suspirar. Hoy vamos a explorar a Demet, la persona. Vamos a sumergirnos en una etapa de su vida donde quizás la vimos un poco más apagada, un poco más triste y cansada de lo habitual. Y juntos vamos a intentar desentrañar las razones detrás de ese agotamiento emocional y físico que ella misma, con valentía, se animó a revelar. Prepárense porque este vídeo está repleto de revelaciones. Demet Özdemir es una actriz que, como ya les mencioné, ha conquistado al público con su talento en la pantalla. La hemos visto brillar con luz propia en series tan exitosas como Erkenci Kuş, una comedia romántica que la catapultó a la fama internacional, Doğduğun Kaderindir, un drama intenso y conmovedor que exploraba temas profundos como el destino y la identidad, y más recientemente en Anfara, una serie que combina elementos de drama y acción, demostrando la versatilidad de Demet como actriz. Pero detrás de esa sonrisa radiante, esa mirada chispeante y esa energía contagiosa que la caracterizan, se escondía una lucha interna que la estaba consumiendo poco a poco. En varias entrevistas y apariciones públicas, los fans más atentos y observadores notaron un cambio sutil pero perceptible en Demet. La veían más seria, más reservada, incluso algunos la describieron como apagada, como si una luz se hubiera atenuado en su interior. Esto, por supuesto, generó una gran preocupación entre sus fieles seguidores, quienes, con cariño y preocupación, comenzaron a especular sobre las posibles causas de su estado. Se hablaba de problemas personales, de una crisis amorosa, de una ruptura dolorosa, se rumoreaba sobre estrés laboral, sobre una agenda demasiado exigente que la estaba llevando al límite, incluso, se llegó a hablar de problemas de salud, de una enfermedad silenciosa que la estaba afectando. Pero la verdad es que la razón, o mejor dicho, las razones, eran mucho más complejas y multifacéticas de lo que la mayoría imaginábamos. Uno de los factores que contribuyeron significativamente a su agotamiento fue, sin duda alguna, la intensa carga de trabajo. Como bien saben, Demet es una actriz sumamente solicitada, una de las más cotizadas en Turquía y con una creciente proyección internacional. Y esto implica inevitablemente largas y extenuantes horas de grabación en los sets, sesiones de fotos interminables, promociones agotadoras, eventos sociales obligatorios y compromisos profesionales constantes. La presión de mantener un ritmo de vida tan acelerado, de estar siempre en modo trabajo, puede ser extenuante y desgastante para cualquiera, incluso para las personas más fuertes y resilientes. Y Demet, a pesar de su apariencia de supermujer, no fue la excepción. Ella misma ha admitido en varias ocasiones que hubo momentos en los que se sentía completamente abrumada, superada por la situación, y que le costaba enormemente desconectar del trabajo, dejar de pensar en los proyectos, en los plazos de entrega, en las expectativas del público. Pero el trabajo, por mucho que influyera, no fue el único culpable de su estado anímico. Otro factor importante y quizás aún más insidioso, fue la constante presión mediática y las críticas constantes a las que estaba sometida. Como figura pública de renombre, Demet está constantemente bajo el escrutinio implacable de los medios de comunicación y del público en general. Cada uno de sus movimientos es analizado con lupa, cada uno de sus looks es criticado, a veces de manera constructiva, pero muchas otras veces con una crueldad innecesaria, y cada una de sus decisiones, tanto personales como profesionales, es juzgada y valorada por miles de personas, muchas de las cuales ni siquiera la conocen. Esta constante vigilancia, esta sensación de estar siempre observada, puede ser extremadamente difícil de sobrellevar, incluso para las personalidades más fuertes y seguras de sí mismas.
Y Demet ha reconocido abiertamente que las críticas, especialmente las que eran injustas o malintencionadas, a veces la afectaban profundamente, la hacían dudar de sí misma y minaban su confianza. Además, Demet también ha hablado con valentía y sinceridad sobre la importancia de la salud mental y sobre cómo ha lidiado con problemas de ansiedad y estrés a lo largo de su vida. Ella ha sido muy valiente al compartir sus experiencias personales, contribuyendo de manera significativa a romper el tabú que aún existe en torno a la salud mental y animando a otras personas que puedan estar pasando por situaciones similares a buscar ayuda profesional si la necesitan. En este sentido, ella misma ha revelado que durante este periodo de agotamiento, en el que se sentía especialmente vulnerable y desanimada, buscó la ayuda de un terapeuta y se apoyó incondicionalmente en sus amigos y familiares para superar los momentos más difíciles y recuperar su equilibrio emocional. Pero, ¿cuál fue el punto de inflexión? ¿Qué hizo Demet para salir de ese estado de agotamiento y tristeza que la estaba consumiendo? Pues bien, ella misma ha contado que una de las cosas que más la ayudó fue aprender a poner límites. Aprendió a decir no a proyectos que no le interesaban realmente, a priorizar su bienestar físico y mental por encima de las exigencias del trabajo, y a dedicar tiempo a actividades que la hacían feliz y la ayudaban a relajarse y desconectar. Empezó a practicar yoga y meditación de forma regular, a pasar más tiempo con sus seres queridos, a disfrutar de la naturaleza y a cultivar hobbies que le permitieran desconectar de la rutina y recargar energías. Otro factor clave en su proceso de recuperación fue el apoyo incondicional de sus fans. Demet ha expresado en numerosas ocasiones su profundo agradecimiento hacia sus seguidores, quienes siempre la han apoyado y animado en los momentos más difíciles. Los mensajes de cariño, aliento y positividad que recibía a través de las redes sociales fueron un gran aliciente para seguir adelante y no rendirse, para recordarle que su trabajo y su persona eran valorados y apreciados por miles de personas en todo el mundo. Además, el matrimonio con el músico Ozan Koc también influyó en su vida, aunque lamentablemente la relación no duró lo que muchos esperaban. A pesar de su corta duración, muchos creen que este periodo le proporcionó cierta estabilidad emocional y la ayudó a enfocarse en su vida personal, a encontrar un equilibrio entre su carrera profesional y su vida privada. Sin embargo, la posterior separación también pudo haber contribuido a su estado de ánimo, demostrando que incluso las relaciones más significativas y prometedoras pueden tener un impacto significativo en nuestro bienestar emocional y mental. En resumen, el agotamiento y la tristeza que experimentó Demet Özdemir fueron el resultado de una combinación compleja de factores, incluyendo la intensa carga de trabajo, la implacable presión mediática, los problemas de salud mental y las dificultades personales que todos enfrentamos en algún momento de nuestras vidas. Sin embargo, ella logró superar esta etapa oscura gracias a su determinación, a su resiliencia, al apoyo incondicional de sus seres queridos y a su valentía para buscar ayuda profesional cuando la necesitó. Hoy en día, vemos a una Demet mucho más radiante, feliz y empoderada que nunca. La vemos disfrutar plenamente de su trabajo, de su vida personal y de sus éxitos profesionales. Ha aprendido a priorizar su bienestar y a cuidar de sí misma, y eso se nota en su actitud positiva, en su energía renovada y en su brillo especial. Su historia es un inspirador ejemplo de resiliencia y de superación personal, y nos demuestra que todos, sin importar nuestra profesión o condición social, podemos superar los momentos difíciles si contamos con el apoyo adecuado y si nos mantenemos fieles a nosotros mismos. Y bien, eso es todo por hoy. Espero que este vídeo les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo sobre Demet Özdemir. Me parece muy importante hablar de estos temas, porque nos recuerdan que incluso las celebridades, que a veces parecen inalcanzables y perfectas, son personas como nosotros, con sus propias luchas, sus propios problemas y sus propias vulnerabilidades. Gracias por quedarse hasta el final. Espero que hayan disfrutado este análisis profundo sobre los momentos difíciles que atravesó Demet Özdemir. Me gustaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Alguna vez se han sentido identificados con la situación de Demet? ¿Creen que las celebridades tienen una mayor presión que las personas normales? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. No olviden darle me gusta a este vídeo si les ha gustado, compártanlo con sus amigos y familiares, y suscríbanse a mi canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba contenido nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo. Les mando un abrazo enorme y les deseo un día lleno de alegría y energía positiva. Hasta la próxima.